Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por su tiempo y pues yo quería empezar platicando un poquito de su película Un año difícil. Es una película que yo personalmente disfruté muchísimo, me reí mucho y pues bueno, quiero empezar por hablar de la elección de los actores. Me parece fundamental la elección de actores justo para lograr este tono de comedia. Al final son ellos los que hacen toda la película, ¿no? Entonces, pues platíquenos un poquito sobre esta elección de actores, ¿no? De esta interacción entre Pío Marmá y Jonathan Cohen y Noémie Merlant. Claro que sí. Bien sûr, c'est sûr que les acteurs prennent une place prépondérante et généralement, de Cierto film en que film, es cierto que los actores toman un lugar preponderante y uno piensa en ellos de inmediato. Es una de las primeras cosas en las que uno piensa en cuanto empieza en la escritura. Nos hacía falta una actriz muy importante, hermosa, con mucha fuerza para el papel de Cactus y también necesitábamos a dos actores que pudieran actuar como losers. Pensábamos en Mastroianni cuando actuaba para Vittorio Gassman y, y Pure Marmite y Jonathan Cohen fueron maravillosos. Lo disfrutaron mucho, no se conocían antes de la película pero trabajaron muy bien Se nota como muy bien esta juntos. química entre ellos que de verdad hace que la película fluya y que los chistes y el humor se desarrollen de manera como muy natural, porque es una comedia, pero no sé cómo decirlo, como no es evidente, ¿no? Son chistes como bien sutiles al mismo tiempo y yo creo que eso es lo que lo hace todavía mucho más entretenido y más divertido, toda esta crítica social. Me interesa mucho que estamos hablando de dos caras de una misma moneda y que estamos criticando los dos extremos, ¿no? Tanto la parte del superconsumismo y de estos dos personajes que están completamente hundidos, ¿no? Y el otro lado que es el anti absoluto, pero que ya cae en el ridículo y en lo absurdo, ¿no? Entonces, no es que la película esté tomando realmente una posición al respecto sobre el tema, sino más bien como abriendo un poquito el panorama. ¿Cuál es un poquito el mensaje que querían ustedes dar con esta película o con este guión? Ouais, si vous voulez, à chaque film, on essaye de trouver Bueno, en cada plus qu'un película message, une question tratamos de encontrar más à que un mensaje, poser una pregunta pertinente à la société que dans laquelle podamos on évolue, hacerle a la sociedad en la cual et evolucionamos on y vieillit aussi. crecemos Et c'est vrai y que envejecemos. Es cierto que peut-être que tal vez la comédie se nourrit justement de la la rencontre de comedia ce se alimenta frottement entre les justamente extrêmes del et encuentro aujourd'hui entre los se symbolise par extremos y effectivement hoy le, se le simboliza plus et le moins, c'est pas efectivamente tant con el la más y el confrontation menos, lo que avec le están en monde, c'est le en la retrait detractación, la idea de vivir con presque lo menos minimaliste. posible, Et c'est vivir vrai que casi lo que ce groupe llamamos los d'activistes minimalistas, y es este grupo de et en activistas face, del clima y frente a ellos porte un tenemos a las peu haut personas que, como le usted système dice, están un poco capitaliste perdidas en el sistema la volonté capitalista, tal vez con la d'emprunter voluntad toujours de siempre plus estar et prend tomando le plus prestado y comprar más y dans juntar l'atteinte más. par le Entonces, biais, c'est-à-dire la comédie este ne se contraste entre moquer el de más y nous-mêmes, el menos d'avoir nos lleva cette a, un tradition poco como en la comedia italiana, a burlarnos de nosotros se mismos, en la moquer un tradición peu de la comedia et del en même temps arte humblement o a través de lo que hacía Molière, de ceux qui se moquent de a nous-mêmes, esta voilà, en risa tirant de une espèce de nosotros miroir mismos. pour dire Somos voilà, los herederos de estos photographie d'une époque où que nos incitaban a on reírnos de voit nosotros mismos. Es como una fotografía des de nuestra situations época. très Estamos différentes en et très situaciones muy en diferentes y utilisant tal vez l'absurde et usando el l'opportunisme absurdo y et el pas le côté, oportunismo y no el lado más on va dire, le plus joli à regarder parce bonito. qu'effectivement, ils profitent de la situation, nos deux Vemos losers cómo magnifiques. Mais nuestros ça losers permet se aprovechan de la de faire un état situación des lieux y cómo esto nos de permite hacer montrer un toutes les sides qu'on balance de la voit, situación en où la que ça va. estamos Ce sont des actualmente. sons Y polarisés, vemos cómo extrémisés, entre más avanzan las cosas, et nous, la dans nos gente se films, on essaye toujours polariza. de rapprocher Nosotros des gens très différents. en C'est vrai nuestras qu'à películas l'époque, tratamos c'était le cas aussi de conectar de personas normes avec muy des diferentes. Era el religions caso différentes, de natures différentes, mais qui de finissent par se rencontrer. Intouchable, C'est ça qui nous plaît aussi au que cinéma, c'est de faire des rencontres
Lo que nos gusta del cine son estos encuentros improbables, con esta posibilidad de crear momentos graciosos mediante el absurdo. Eso es lo que nos gusta hacer de una película a otra. Vamos entonces con las preguntas de los compañeros de la prensa. Vamos con Luisa de Silver Geek, que es un medio digital, y nos dice, la película aborda temas serios como la justicia social y el cambio climático, pero desde una perspectiva cómica. ¿Cómo encontrar el equilibrio adecuado entre el humor y la crítica social? En fait, c'est à chaque fois dans nos films, De hecho, cada vez en nuestras películas con Enrique nos impactan las cuestiones de sociedad y a menudo hay temas que no son graciosos, que en principio no se prestarían para la comedia, pero a nosotros nuestro medio de expresión y casi nuestro escudo es el humor, la comedia, la desdramatización, pero sin perder el fondo y el sentido. Es cierto que hubiéramos podido hacer dramas, hay hay películas que se han hecho sobre el sobreendeudamiento o el cambio climático. Sí hubiéramos podido hacer un drama, pero nuestro punto de vista es la comedia, es decir, que nosotros tratamos todo el tiempo de matizar, encontrar este equilibrio, no para transmitir un mensaje, sino hablar de temas sociales que nos interesan y que nos preocupan, pero con nuestro modo de expresión que es el humor. Entonces sí, hay un equilibrio que hay que encontrar, es un riesgo, por supuesto, pero hacer películas es, eh, es, es ser audaz, siempre hay un equilibrio que hay que encontrar Alberto del podcast Freak y hay que Noob ser News audaces para nos ello. pregunta, ¿de dónde surge la idea de crear una comedia sobre un infortunio o una desgracia? Esta película se llega a sentir como una crítica política a la sociedad francesa actual. ¿Cómo decidieron que esta era la mejor manera de contar esta historia? je pense pas qu'on puisse se draper du drapeau de la critique politique, Yo no même creo si que quand même, podamos enarbolar la crítica política, incluso si hay un tema serio, porque para nosotros el filtro de la comedia, a menudo se dice que la comedia es tristeza disfrazada, es decir, que es una mirada lúcida sobre el mundo, pero que se prefiere la risa para alcanzar mejor al espectador. Por ejemplo, con respecto al cambio climático, hay muchas veces que se pierde al espectador porque se le culpabiliza y el espectador tiene la sensación de que le están culpando, le está reprochando algo que no, a lo que no le puede cambiar nada. Por ejemplo, tenemos esta metáfora, esta película que habla de un cometa que va a destruir el mundo. Hay distintas maneras de abordar el tema. En este caso tenemos una especie de vitrina atractiva que es la comedia que hace que uno pueda mirar la película. Todas las películas podrían tener esta dimensión de la distracción y la risa, pero la risa tiene un doble efecto y entonces podemos interesarnos en temas un poco desagradables. Fue el caso, por ejemplo, de los que no tienen los indocumentados con Samba o con otras de nuestras películas. A menudo es una manera de abordar un problema, pero el hecho de escoger otro ángulo permite a veces ser más originales. Me gusta la idea de Olivier que habla de riesgo. Si no tomamos este riesgo en el cine, entonces
no proponemos una alternativa. Esa es nuestra manera de abordar el problema. Siempre tenemos la conciencia de trabajar con un límite bastante fino para no burlarnos, pero digamos que finalmente la risa es un pequeño paso hacia atrás que nos permite tener una perspectiva. Cuando, por ejemplo, nos reímos de alguien frente a él, es una manera de permitirle que tome cierta distancia. Estamos riéndonos, pero es algo realmente sencillo, ¿o no? A menudo la risa es la primera reacción, pero hay otra reflexión. Y a mí me gusta pensar que cuando las personas salen de la película, continúan la reflexión y nosotros solamente planteamos las primeras de la película como etapas de una la reflexión. pregunta, justamente un Oui, tema que da para seguirlo reflexionando también cada quien desde sus propias experiencias, ¿no? Justo en este tema, un poquito también sobre preguntas, el final de la película que bailan, ¿no? El personaje de Louis Merlin y el de Pío Marmaille en un París vacío, utópico, en donde ya hemos vencido el consumismo y hemos vencido, ¿no? A la sociedad moderna. Ya sé que este tipo de cosas no se preguntan, pero es una metáfora de, no sé, nuestro personaje de Noemí Merlot murió o es un sueño dentro de su coma o de qué va este final o es un final que busca darnos esperanza sobre el poder salir de este ciclo de consumismo en el que vivimos. Disons que le rêve et la poésie du moment est peut-être la seule échappatoire qu'on a trouvée pour yo conclure un creo que sujet el comme ça. sueño y la poesía Peut être la eh, conclusion. final Si es la única salida que podemos encontrar. La conclusión es que hace falta un poco de poesía para salvar el mundo, un poco de encanto. Y esa es la pregunta última de la película. Hay varias preguntas. Solo le digo que en Francia, cuando salió la película el año pasado, fuimos a 133 a 133 ciudades distintas y ese es un ejercicio que no habíamos hecho, el discutir con el público y quedarnos con ellos para seguir haciéndonos preguntas juntos. Y fue muy agradable porque es una película que generó mucha reflexión, muchas preguntas y oposiciones, incluso en la sala había oposiciones y yo creo que eso es lo que tratábamos de hacer. Tratábamos de provocar, como en la comedia italiana, tratábamos mediante el absurdo de provocar una serie de preguntas. Y yo creo que ese es nuestro objetivo cuando hacemos una película, no es que la gente salga y se diga, bueno, ¿y ahora qué vamos a comer? Sino que siga un poquito provocando una forma de reflexión en el espectador. Y en ese sentido es que sentimos que ya, que sí alcanzamos nuestro cometido cuando al final hay muchas discusiones entre una madre y su hijo, un padre y sus hijos, o un maestro y sus alumnos. Eso es lo que nos lleva a eh, a hacernos Otra preguntas, pregunta que a pues. mí me surge ya más allá de esta película en particular, sino más bien del trabajo de ustedes Y, en general, me llama mucho la atención que sean una dupla de directores, ¿no? Que sean unos realizadores que trabajan siempre a deux, ¿no? Entre dos. ¿Cómo funciona esto entre ustedes? ¿Por qué escogieron hacerlo así? Cómo es que no trabajan de manera en solo, por así decirlo? Parce que déjà, on n'a jamais travaillé en solo, tous les deux. On pues a es que toujours nunca travaillé hemos trabajado solos, quand on siempre hemos s'est rencontrés dans trabajado des colonies de vacances juntos il y a très desde longtemps. Et que donc, nos conocimos tout un petit métier. en un Des fois, campamento ce de qu'on a fait verano cuando teníamos 17 años y après desde faire entonces du cinéma. Et hemos c'est hecho pas vrai muchas que cosas travailler para vivir nuestro seul, c'est sueño, que era c'est hacer nous, cine. on a trouvé ce mode de Entonces, fonctionnement et ça nunca nous hemos convenait très trabajado bien solos, hemos encontrado pendant le este tournage, pendant le modo de montage et ensuite pour accompagner les funcionamiento que films nos parce va que muy bien. on a beaucoup accompagné nos films à l'étranger grâce à Hemos Unifrance. acompañado mucho a Et nuestras películas en el c'est bien de pouvoir extranjero faire tout gracias ça a avec ses Unifrance potes. y es genial compartir todo esto con, Claro, me imagino. con el cuate. J'ajouterais que il y Yo a
agregaría que hay ventajas e inconvenientes en este trabajo, pero la ventaja es que el ego se divide entre dos y el ego de los cineastas es un problema mayor. Y nosotros lo solucionamos cuando una película no funciona. Cuando una película no funciona, es solo culpa del otro. Si funciona, es sobre todo gracias a mí, y cuando no funciona, es gracias a él. Súper. Y vamos con otra pregunta de la prensa. Aldo Robles, del medio digital Ruta Libre CDMX, nos pregunta si han escuchado sobre la situación actual social y política en México. En México es muy natural para nosotros, pues sí, tomar con comedia los hechos trágicos o las cuestiones difíciles. ¿Y qué opinan de que su película esté proyectada en el tour, ¿no? de cine francés en México? Que bueno, ustedes ya tienen la habitud de que sus películas estén proyectadas fuera de Francia. Alors, pour commencer, on ne connaît pas bien la situation politique du Mexique. Bueno, para empezar, no conocemos bien la situación política de México, excepto del hecho de que mi hija estuvo en Italia de roomie con 5 mexicanas, y sé que entonces vino a México y regresó encantada con los ojos brillantes, le encantó México, pero no conocemos mucho la situación política. Vimos Emilia Pérez, pero no sé si es revelador. Y bueno, hemos viajado bastante con las películas anteriores, y en América Latina hicimos una gran gira en Brasil. Hicimos algunas ciudades también en América del Sur, ya no sé exactamente dónde. En Argentina, por ejemplo, fuimos a Argentina, pero a México no. Y sí nos han invitado, tendríamos que haber ido, deberíamos haber ido, pero ahora que los vemos, nos pensamos que sí, que hay que ir. Yo trabajaba en San José y me tocó justo hacerles la Mais oui, invitación en algún momento hace varios años. Nos hubiera gustado recibirlos, pero cuando eso se dé, felices de recibirlos. Eh ben, nous-mêmes, Nous aussi. pareil. Perfecto. nosotros también estaremos encantados. Entonces, pues bueno, estamos... No, claro, tienen que pasar a ver otros lugares antes que Isla Mujeres. Ni a Cancún. Y no solo para ir a la No, Ciudad de México ni a está Cancún. lleno de americanos. Tienen que venir a ver otras cosas. Pues C'est vrai. estamos por concluir esta entrevista. No sé si alguien de la prensa tenga alguna pregunta adicional que quieran realizar. Y si no es el caso, entonces le pediría a nuestros invitados si nos pueden grabar un saludo para los espectadores del Tour de Cine Francés, invitándolos pues a ver las películas del tour, en particular pues su película. Eh ben, écoutez. Eh bien, alors, un grand bonjour très chaleureux de notre Un part à tous gran les saludo muy spectateurs cálido de nuestra parte a todos los espectadores del Tour de Cine Francés en México. Solo queremos una cosa, es venir de verdad a verlos, a conocer al público mexicano, a platicar con ustedes. Hemos ido a muchos países, pero México sigue faltándonos. Esperamos que esa sea la próxima etapa, y los invitamos a descubrir todas las películas francesas, y en particular, con toda modestia, los invitamos a ver nuestra película que se llama Un año difícil. Les prometemos que van a reír, van a reflexionar incluso sobre algunas situaciones actuales, e incluso nos pueden enviar comentarios a Instagram. Estaremos encantados de responderles. Merci beaucoup pour Merci votre temps, beaucoup. vraiment ravi de voir et à très bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup à Bye. vous. Au revoir.